Arranca mi momento favorito del programa, que es cuando recibimos a alguien aquí en piso, en el estudio, para conversar en esta previa del 24 de marzo, en esta previa de la movilización a la Plaza de Mayo. Tenemos un cambio horario y también una mesa muy especial. Cambio horario debido a que justamente los que están acá con nosotros van a querer estar temprano en la plaza. Y por eso, bueno, nos hicieron el favor de venir a esta hora y ya después se van para la plaza. Y nos trajeron sus historias que son súper interesantes para pensar en lo que pasó y para pensar también en este presente. Vamos a recibir, hoy también es raro o es especial porque tenemos dos invitados, no solo uno. Está con nosotros Ana Tawil. Ana es integrante de Nietes, nieta de Roberto Tawil, delegado de la fábrica Guarco Química, desaparecido el 20 de octubre del 76. Su papá es militante de Hijos. Y en el primer encuentro que tienen no se conocen y no se había dado este cruce de Nietes. Ana es parte de Nietes. Y Nicolás Ruarte, que es parte de Historias Desobedientes, es nieto de dos genocidas o dos represores condenados por delitos de lesa humanidad. Por parte de su familia materna es nieto de Luis Arias Duval, ex integrante del batallón 601, condenado por desapariciones. Ana, Nico, ¿cómo les va? Gracias por venir. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Querés acercarte un poco al mic, Sí, Ana? sí, perdón. El brazo se mueve, así que vos quedate quieta. Lo mueves así, mira, eso Perfecto. te digo. Ahí va. Gracias por venir. No sé si habían tenido este tipo de entrevistas conjuntas y si habían tenido la posibilidad de vos, Nico, juntarte con Nietes, vos, Ana, juntarte con alguien de Historias Desobedientes. Entrevista no, pero sí hubo un encuentro por Zoom Sí, con historias. de hecho nos cruzamos por Zoom una vez. Mirá vos, Sí, mirá qué bueno, se conocen. Pandémico. Sí. Por Zoom Sí. en pandemia. Sí, Exactamente. Sí, porque era ese momento, ¿no? Del aislamiento. ¿Y cómo surgió esa convocatoria, ese encuentro? Fue una compañera la que generó el contacto, Sí, pero de nuestra parte fue Analía Kalinek, que es nuestra presidenta, que según recuerdo, en un evento o del Conti o de otro organismo, se cruzó con esta pata de Nietes, se enteró que existían y generaron este vínculo, ¿no? Como para al menos conocernos y empezar a intercambiar ideas. Mirá qué bueno. sí, es verdad, me hiciste acordar, no me acordaba de eso. Ana, ¿vos cuántos años tenés? 27. 27. Vos, Sí. Nico, 33. 34. 34. Recién, 27 y sí. 34. Está bien, son la misma generación. Con dos orígenes completamente distintos, pero hoy van a estar juntos en la plaza, o juntos, van a compartir plaza. Sí, totalmente. Sí, ¿Qué sí. significa este 24 de marzo en particular? Después vamos a las historias de cada uno, pero me interesa saber qué piensan de hoy, de esta movilización. Bueno, yo lo que venimos pensando es la importancia de que esta plaza sea muy, muy grande, de que se muestre mucho una fuerza muy grande que pueda poner freno y poner un límite a ciertas cosas, ¿no? Como más allá de las diferencias que puedan existir en esta plaza hoy, tiene que haber un punto en común que es ponerle un freno y un límite a la violencia, al odio, como forma de construcción política, digamos. Me parece que eso es algo que puede ser que nos una hoy. Y bueno, obviamente la memoria y el nunca más, ¿no? El deseo de no repetición de ciertos hechos de nuestra historia. Eso, obviamente. Nico. Sí, totalmente, como dice la compañera, me parece que hoy en día es un 24 de marzo muy particular por el contexto del gobierno en el que nos encontramos, ¿no? Que nunca antes tuvimos un gobierno tan abiertamente negacionista. Sí hubo gobiernos que fueron preocupantes o problemáticos, pero no con esta viralidad, ¿no? De que no solo niegan los hechos, sino que quieren reescribirlos. Esto que hace Villarruel y que hace Milei, que quieren plantear su propia versión de la historia cuando ya teníamos una versión que está más que verificada, más que charlada, más que construida a través de 40 años de democracia. Y también me parece muy importante qué vamos a plantear a futuro, ¿no? Porque hay que hacerle entender a toda la sociedad y en especial a las nuevas generaciones que esto no es una lucha del pasado, esto no es solo recordar lo que pasó, sino prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. Nico, vos sos, como decía yo, como te presentaba recién, nieto de dos represores, Luis Arias Duval,
es quizás el más conocido, porque estuvo en varias causas de lesa humanidad. Es tu nieto materno y tu abuelo. Perdón, vos sos su nieto. Sí, materno. Tu abuelo materno. ¿Y tu abuelo paterno quién es? Orlando Ruarte. Ruarte, sí. Bien. También condenado. Él estuvo enjuiciado, pero no llegó a ser condenado, principalmente porque se pidió su apartación de la causa, porque ya estaba muy avanzado su estado de edad. No estaba en condiciones de ser juzgado, claro, pero la causa llegó a sentencia y el resto de los implicados fueron juzgados. Bien. Él tuvo Parkinson hace muchos años, ya está fallecido, mis dos abuelos ya están fallecidos, entonces no llegó a sentencia, pero sí fue enjuiciado. Y vos sos parte de Historias Desobedientes, hijos o en este caso nietos de represores que deciden apartarse de esa suerte de mandato familiar, reivindicar los reclamos por memoria, verdad y justicia y tomar distancia, ¿no? de todo ese relato que justificaba la dictadura y la represión ilegal. ¿Cómo fue tu crianza, tu historia y cómo hiciste ese clic? Mi crianza fue muy feliz, por así decirlo. Yo nunca tuve problema con mis abuelos. Mis abuelos no fueron personas violentas con su familia, ¿no? Como sí pasa en otros casos de otros familiares de genocidas que después rechazan su apellido o renuncian a su filiación, ¿no? Yo obviamente me separé de mis abuelos en el momento en que empecé a entender todo esto. Y básicamente me enteré de todo cuando mi abuelo materno cae preso. Él cae preso cuando yo tenía 14 años, o bueno, en realidad 13 años a punto de cumplir 14, en lo que fue la causa contraofensiva montonera. Y ahí fue como el primer paso de empezar a decir, bueno, ¿qué es esto? Porque ya yo es el venía momento de en que se reabren las causas, ¿no? ¿En qué claro, exactamente. Es el 2003. En el 2003. La causa de contraofensiva montonera fue una de las primeras causas que se volvió a reabrir y fue creo que la segunda que llegó a sentencia en esa reapertura de las causas. ¿Vos tenías qué edad? 13, 14 años cuando recién se abrieron las causas, y cuando fue condenado mi abuelo yo tenía 16 años. 13, 14 y de pronto tu abuelo materno cae preso. Sí, que era uno de mis héroes en la vida. No, ¿en serio? Sí, yo tenía excelente relación con él, iba a su casa todas las semanas, o sea, prácticamente 2 o 3 veces por semana iba a la casa, me quedaba a dormir, él me enseñó a hacer asados, yo canto tango y él cantaba tango, y escuchaba todo el día la 2x4, entonces yo tenía realmente muy buena relación con él, por eso fue también tan difícil hacer esa separación, y me llevó muchos años, no es que me enteré y a los 2 meses ya estaba replanteándome mi vida, sino que fue un proceso largo de varios años, que culminó en unirme a Historias Desobedientes recién a mis 24 años. Tu abuelo te pidió, te quiero contar mi versión de la historia, vos lo escuchaste, conversaste con él de eso. Sí, hubo muchas peleas políticas, no toda mi familia obviamente es negacionista, muchos de mis tíos y mi madre, mis padres no están a favor de la dictadura, no por ser hijos, ¿no? de genocidas o de militares represores, uno es cómplice, eso es algo que planteamos de Historias Desobedientes desde el minuto cero, pero también planteamos que el silencio termina siendo complicidad, aunque uno en su interior esté en contra de lo que sucedió, ante crímenes tan aberrantes no queda otra que hablar, porque el silencio los termina beneficiando, ¿no? Y con mi abuelo materno, dentro de la casa de mi abuelo, hubo muchas discusiones, y yo básicamente cuando tenía 14 años solo me quedaba callado y escuchaba. No es que no tenía información propia para poder rebatir todo esto. Piensen que aparte era una época muy distinta, no es como hoy que abrís Google y tenés toda la información disponible, la causa recién empezaba, entonces yo al principio, a mis 14 años, en realidad lo escuchaba y lo defendía a él, ¿no? Compraba ese discurso que me decía mi familia de todo esto es un invento, es la venganza montonera de que los montoneros llegaron al poder, o un montón de otras atrocidades que hoy entiendo que eran mentira, pero que incluso se las creían hasta ellos, ¿no? O sea, eso es lo difícil a veces del discurso negacionista, es que ellos mismos se los creen, ¿no? No siempre saben que están mintiéndose a sí mismos.
¿Y lo fuiste a ver a la cárcel en ese momento? ¿Lo visitaste? No, en la cárcel no. Él estuvo preso en cárcel muy poco tiempo. Estuvo unos 6 meses preso, pues ya tenía edad para estar en domiciliaria y al toque ya estuvo con domiciliaria. Él atravesó todo el juicio en domiciliaria y falleció condenado en domiciliaria. Sí. Algo interesante leí en otra nota que te han hecho, que vos decías, ahora estoy escuchando los argumentos que escuchaba en aquellas mesas familiares. Sí. Estoy volviendo a escuchar eso. Sí. ¿Qué cosas se escuchan? ¿O qué frases de ahora te resuenan? La que más escuchás es el tema del número de desaparecidos, ¿no? La pelea por el número, como si ponerle un número fijo, esto fuera una ciencia exacta y uno puede decir fueron tantos, ¿no? Milei diciendo en el debate fueron 8.000, no sé cuánto, como si en el número, primero como si el número final fuera realmente tan importante, porque acá lo que estamos hablando es de miles de personas, que si fueron 8.000 está bien, no, claramente no está bien. Mi vieja de hecho siempre me dijo, aunque hubiera sido uno solo, está mal que el Estado desaparezca, torture, que no haya un proceso judicial correcto y que se quiera exterminar a un sector de la población. No importa el número final. El número final es una construcción a lo largo de muchos años y que los organismos de derechos humanos toman en base a distintos números y distintos relatos. Uno de ellos del propio batallón de inteligencia del cual mi abuelo era parte, que habla en el 78 creo de ya 20.000 desaparecidos. Mirá vos. O sea que ya a los 2 años de dictadura, si ya teníamos 20.000, llegar a 30.000 luego de casi 8 años de dictadura no es para nada descabellado. Pero aparte es una pelea que no lleva a ningún lado. Es solo un lado gritando una cosa, ¿no? Tratando de discutir el número como que, porque si el número 30.000 no es exacto, todo el resto del discurso se cae, ¿no? O ese es su objetivo. Y eso lo escuché montones de veces. De hecho, mi abuelo a mí me mostró un listado de desaparecidos. Entonces, uno tiene que hacer la pregunta del otro lado. Bueno, ¿con qué objetivo te lo mostró? Discutiendo el número. Yo preguntándole desde la ingenuidad, diciendo que no fueron 30.000 los desaparecidos, y él dijo, no son tantos, son todos estos, y él tenía los datos, ¿no? Entonces hay que decirlo del otro lado. Bueno, si no fueron 30.000, ¿cuántos fueron? Díganlo ustedes, y díganos dónde están, entreguen los listados, porque los tienen esos listados. Nos consta que los tienen. ¿Alguna vez le preguntaste por qué habían hecho eso? Sí, yo personalmente un par de veces, también otros miembros de mi familia, y él siempre estuvo muy orgulloso de lo que hicieron. No, jamás dio el brazo a torcer en ese sentido. De hecho, si yo pudiera recriminarle algo, hoy en día que ya falleció, es ¿por qué te llevaste todo lo que vos sabías a la tumba? ¿Por qué no hablar, no? Luego de tantos años. ¿Y él te decía que lo hicieron por qué? Fue variando conforme la causa fue avanzando y su discurso se iba desmoronando, ¿no? Al principio lo hicieron básicamente por combatir al terrorismo, por los atentados, etcétera, etcétera. Luego fue derivando en hicimos lo que la patria nos demandó, terminó derivando en yo solo cumplía órdenes, ¿no? Y hacía mi trabajo, como si uno no pudiera negarse, ¿no? Justamente nosotros planteamos de historias desobedientes la desobediencia como fundamento ante los crímenes atroces de lesa humanidad, ante nadie, por más jefe que sea, por más coronel o teniente coronel que sea, te puede mandar a desaparecer personas, a torturar personas, a tener, como fue la causa de contraofensiva montonera de mi abuelo, a tener secuestrada a una chica de 16 años, 6 meses, para extorsionar al padre y pedirle dinero. Eso no son órdenes que vos tengas que cumplir, por más militar que seas, por más obediencia de comando que tengas. O sea, hay que desobedecer esas órdenes. Ana Tawil, integrante de Nietes, nieta de Roberto Tawil, delegado sindical, desaparecido en el año 76. ¿Los Nietes hace cuánto nacieron? Hace 4 años. 4 años. 2019. Alguien podría haber pensado en ese momento, bueno, la verdad, las madres jugaron un papel, las abuelas jugaron un papel, los hijos jugaron un papel. Los Nietes llegan en un momento en el que parece que el grueso de la lucha ya se dio. Y puede servirles a ellos para decir, soy nieto desaparecido, para una reafirmación de identidad, pero quizás no tanto para dar esa batalla, o no como en un rol preponderante. Ahora, yo pensaba, antes de conversar con vos, sabiendo que iba a conversar con vos, sos de una generación en el que parece que ese reclamo de memoria, verdad y justicia, esa bandera, ha ido perdiendo fuerza.
Sí. Y yo no sé, te lo quería preguntar, si hoy en tu generación son mayoría los que condenan lo que pasó en la dictadura militar o ya hay un mitad y mitad, algo más abierto. ¿Con qué te encontrás? No tendríamos que tener datos, ¿no? Una fuente para verificar una eso. percepción. Una percepción. Sí, yo puedo sentir que ha perdido fuerza, que nuestra generación tiene una distancia mayor con los hechos ocurridos y que eso lógicamente genera una distancia y que a veces cuesta más traer la memoria. O sea, hoy en día cuesta la transmisión de la memoria mucho más cercana. Digo, hoy pibes de mi generación y un poco más chicos no saben lo que fueron los 90, no saben lo que fue el 2001. Entonces te imaginás lo que cuesta 48 años atrás. Entonces, bueno, sí hay una dificultad que tiene que ver con nuestra generación y que esta distancia que sucede y que empiezan a desconectarse, ¿no?, de estos hechos, y entonces ahí es donde nuestro rol, asumimos un rol importante en poder acercar a nuestra generación esa historia. Digo, vamos a las escuelas y decimos, ¿conocen a alguien? ¿Alguno acá tiene un familiar desaparecido, por ejemplo? Y en esta semana en 2 escuelas nos pasó que sí. Entonces se acerca uno de los nenes de secundaria. De secundaria, chicos. Sí. Y cuenta. Y claro, ahora todos conocen a alguien, ¿viste? Y es un cambio total. ¿Cómo es tu historia, la de tu abuelo? Mi abuelo era delegado de base en la fábrica Huarco, como bien dijiste, también era militante del PRT. ¿Dónde estaba esa fábrica? En Munro. Ajá. En Munro. Y no tengo tanta información más, la verdad. Pudimos acceder a los archivos de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y ahí encontramos algunos datos, ¿no?, de la historia, que en esa casa funcionaba una célula del PRT, pero que había un cuadro del Che Guevara, como cosas que analizaba la policía en ese momento, que hacía inteligencia y que podía dejar ese registro, ¿no? Pero la verdad es que mi abuela no tiene mucha información de su militancia. Lo cierto es que quizás entendemos que no compartía ese lado, no lo sé, quizás para proteger, lo que sea. Ella sí está al tanto de su militancia sindical, que era estudioso, que se sabía todas las leyes laborales, que lo elegían por eso, que iba al frente. Pero no mucho más tengo, la verdad, de esa historia. ¿Y vos a dónde vivís? ¿Acá en Capital, en provincia? Yo nací en la casa en Tigre, donde se muda mi abuelo, luego de un conflicto importante en el sindicato, se tiene que mudar de Munro a Tigre, a Talar, digamos, y ahí nací yo y viví toda la vida. Ahora me mudé hace poco, pero en esa casa en donde yo me crié, hace unos años pusimos una placa, se señalizó la esquina con esto de esquinas por la memoria. Esa casa para mí tiene ese valor, ¿no? ¿Y qué diálogos tenés con pibes de tu generación? No quiero estereotipar, no sé si vas a un boliche, a una fiesta. No, sí, eso era lo que me fui. Que yo veo que había una desconexión muy grande. Yo me acuerdo en la secundaria, año 2013, no estamos hablando de este año ni el anterior. Estoy hablando del 2013, una anécdota. Para fin de año el disfraz, propusieron disfrazarnos de militares, ¿viste? Y es fuerte, para mí era muy simbólico. Yo les dije, che, mirá, hagan lo que quieran, yo paso. La verdad que podría haber dicho, los guerrilleros también usaban ese tipo de colores y qué sé yo, lo resignifico, pero no, yo sabía muy bien que por dónde venía, que iba a ser otro el sentido y que eran los militares, era de militares. Eso hace algunos años, cuando vos 2013, estabas en la secundaria. Y ahora en el gobierno de Javier Milei, que sí, me parece que se habla sin tanto filtro. Sí, se mete, se habilita. Se habilita lo que antes estaba
no es que no estaba, sino que estaba, pero Sí, aparecía estaba, sí. en forma de chiste, que aparecía en forma de secreto, de lo que no se puede decir, pero Que que aparecía sí en las reuniones quiero familiares, ¿no? de- Por esto de que yo que decía antes de están, que sí. lo seguía escuchando. En la, digamos, como lo que no se podía decir, y por eso había mucho esta idea de, ay, no se puede hablar de nada, no se puede decir, pero porque no estaba visto, no estaba bien visto, no era correcto decirlo. Hoy se habilita. ¿Y Hoy qué te eso dicen? sale y ¿Tuviste así alguna discusión o intercambio? yo, o sea, en la escuela me acuerdo en su momento que era esto, por ahí decir que vuelvan los militares, pero medio en chistecito, ¿viste? Y ahora, ay, mano a mano no, sí en redes sociales lo recibimos mucho. Tipo, les lavan la cabeza, cuenten la verdadera, la otra historia. O sea, parece muy fuerte la teoría de los dos demonios, con mucha fuerza. Creo que justamente los organismos hicieron una batalla muy importante y lograron que esos discursos queden en la marginalidad. Pero bueno, lamentablemente a nuestra generación nos toca nuevamente dar esa batalla, porque siempre tendremos que darla, porque la memoria es así, se debilita con los años. Y bueno, es nuestra generación la que no solo tiene que disputar por la memoria que transmitimos hacia la próxima generación, sino a la generación propia. Hoy nuestra generación tiene esa particularidad que la está disputando muy fuertemente con la propia generación. Sí, obviamente que está dividido. Nico, ¿con qué te encontrás en el mano a mano con gente de tu edad? Con gente de mi edad y también por ahí un poco, yo soy docente universitario, así que mira. también tengo como contacto, por ¿Qué así das? decirlo. Doy 3 materias en 3 universidades distintas, pero básicamente enseño animación 3D, diseño y inteligencia artificial. O sea, ¿le das clases a pibes despolitizados o sin ese filtro de discurso político? Sí, a muchos votantes que votaron a Milei, Ujú. que me lo han dicho, lo han planteado en clase, ¿no? Y es difícil tratar de llegar cuando el discurso ya está armado, pero también las nuevas generaciones son permeables a darse cuenta, ¿no? Entonces, me parece que al menos como crítica a este lado, al campo nacional y popular, llamémoslo, o a los organismos de derechos humanos, se abandonó mucho a esas generaciones en cuanto a que no se entendió la lógica de la vida en redes, ¿no? Hoy en día la juventud habita otro tipo de espacios, principalmente espacios digitales, redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. Y vemos cómo esos espacios se dejaron básicamente o se ignoraron por la lucha, la militancia en la calle, que obviamente es recontraválida. Yo voy a marchar hoy como marchamos siempre, voy a dar clases a universidades. Cuando fue la campaña política di charlas en universidades, en escuelas de historia desobediente, son los ámbitos que más nos gustan, ¿no? Ir a las escuelas, a las universidades, pero no se puede abandonar esto de la calle online, como le dicen ahora medio en chiste, pero que tiene bastante sentido porque estos chicos habitan ese lugar, es la realidad. O sea, vos ves a la juventud y están por ahí más en Discord, hablando con los amigos, haciendo una videollamada, que juntándose en una plaza. Entonces hay que entrar en esos lugares y no podemos dejar el discurso relegado solo a la parte de la calle, ¿no? De la calle real, que obviamente la vamos a seguir haciendo. La marcha del 24 de marzo hay que mantenerla de acá in eterno. Pero debe ser más difícil, ¿no? Dar la batalla en ese ámbito, en ese nuevo ámbito. Sí, Porque sí. es un ámbito de incorrección política y vos venís con un discurso de, che, está mal cometer un genocidio, matar gente. Sí, y te Cosas contestan básicas, ¿no? con un meme de Videla, ¿viste? Claro. Como... Sí, tiene que ser, y lo importante también, además, sin negar esto, ¿no? Más allá de las redes, que sí hay que evitarlas, lo que decimos. O sea, no podemos ir con un discurso en redes, pero que sea el mismo de hace 40 años. Claro. No conecta con los ¿Y cuál, jóvenes. qué tiene que ser? ¿Cómo Tiene es? que interpelar con las cuestiones actuales, o sea, problemáticas actuales de los jóvenes tienen que ver con la dictadura, digo, el modelo económico, si se quiere, Sí, el modelo totalmente. cultural, el individualismo, o sea, problemáticas actuales como el acceso al trabajo digno, tiene que ver con un modelo económico que tiene un momento histórico en la dictadura que, bueno, después se profundiza, obvio, pero digo, poder partir desde el presente para ir a ese pasado y generar una conexión con todo lo que sucede en el medio también. Sí. Ahora, Nicolás, desde la agrupación de ustedes, obviamente la cuestión de hijos y nietos en algún punto es un poco más fácil de aglutinar, gente que recupera su identidad.
aunque siempre hubo casos de gente que le cuesta más el proceso y toda la historia. En el caso de ustedes, ¿cómo es? Digamos, ¿siguen hoy en contacto con nietos, represores en Argentina hay un montón? ¿Hablan con nietos que todavía no están en condiciones de aceptar la realidad? Sí. Nosotros somos una organización que nació en la Argentina, pero que ya tiene pata internacional bastante fuerte. De hecho, a raíz del movimiento en Argentina, hay un Historias Desobedientes Uruguay, un Historias Desobedientes Brasil, hay un Historias Desobedientes Chile, y tenemos contacto ya con descendientes de nazis y descendientes de lo que fue la dictadura del musolinismo en Italia, ¿no? Como desobediencia, como unión. Y yo estoy acá dando charlas, dando esta nota, damos charlas en universidades, pero no todos los miembros de nuestra organización están obligados ni salen a poner la cara y poner su discurso, porque es muy difícil, y porque también, como consecuencia de que la dictadura ocultó tanto los archivos, los datos, ¿no? Que se destruyeron se destruyó un montón de información, hay mucha cantidad de gente, que son ya centenares, que se acercan al colectivo buscando esa información, tratando de vienen diciendo, mirá, yo sé que mi abuelo fue milico en tal y tal fecha y sé que estuvo por acá, pero no tengo más datos que eso, me gustaría saber si nos pueden ayudar a buscar información. Hay ciertas partes de la información que nosotros ya tenemos datos para recopilar, pero encima esa búsqueda de información se dificulta 10 veces más en un contexto de un gobierno negacionista, porque toda esa pedido de información pública hay que hacérselo al gobierno. O sea, nosotros tenemos canales, ¿no?, por los que ya sabemos por dónde hay que ir, pero ¿cómo le voy a ir a pedir algo al Ministerio de Defensa si está a cargo de eso es el esta corazón, gente, ¿no? El corazón de la ruptura del secreto también, digamos, porque es el lado que mantiene el silencio. Justamente nosotros estamos en contra total del silencio. Nos parece que todo lo contrario, lo que más hay que hacer es hablar de estas cosas para seguir construyendo la memoria, como dice acá la compañera, que eso va a ser para siempre así. Nosotros, el deber de construir la memoria del pueblo es así, porque si no también te vuelven a pasar ciertas cosas de un gobierno que termina siendo violatorio de los derechos humanos, como este gobierno que ya lo es, porque en este gobierno está muriendo gente de cáncer porque el gobierno le niega los medicamentos, y eso es una violación a los derechos humanos. Hay que entenderlo así. El dinero no puede ser el único garante de los derechos humanos. Y volviendo al tema de la información, pienso, va un periodista, le toca, tu abuelo, dijiste, falleció, pero le toca a la puerta a alguien, a un represor, y le dice, ¿me das información de dónde está la gente? Bueno, al periodista no se la va a dar, pero vía ustedes, que por ahí son los nietos, familiares, ¿pudieron conseguir algo, no sé, vos puntual, pero en la organización o a nivel internacional mismo, por ser familiares, por ir por el lado de, soy tu nieto, dame esta información, ¿se pudo conseguir algo? Sí, hay varios casos. De hecho, los invito a ver, por ejemplo, el documental 70 y pico, que es de un compañero que él es el nieto de uno de los interventores de la UBA, de la FADU, de Arquitectura y Diseño, y pudo preguntarle en vivo y filmarlo y hablarle sobre esa época y sobre lo que habían hecho, y el documental está buenísimo. También hubo casos, por ejemplo, no puedo dar nombres de esto, ¿no?, pero tenemos un caso de una nieta recuperada que llegó al colectivo y a través del colectivo se dio cuenta de que su filiación que no estaba segura, ¿no?, de su identidad. Y tenemos casos, de compañeras que han logrado acceder, por ejemplo, a los legajos de sus padres a través del Ministerio de Defensa para poder constatar todos los crímenes que habían hecho esos represores, pues también hay que tener en cuenta que muchos represores murieron impunes y libres, como es el caso de mis tíos abuelos también, que también estuvieron implicados en la dictadura. Entonces, toda esta búsqueda de información es vital y hay que seguir haciéndola, ¿no? Hay que seguir buscando en el pasado para entender que lo que también, como decía acá la compañera, que esto en realidad, el verdadero monstruo acá es el modelo económico que nos quieren imponer. Que lo mismo le va a pasar a Milei ahora. Milei es solo un peón de un poder mucho más grande, que es el poder económico, que quiere instalar esta dictadura de mercado prácticamente, en la que el único garante de derechos es el dinero, y en la que termina siendo carne de cañón los propios militares, ¿no? Hay que hacerle entender a las Fuerzas Armadas de hoy en día, que si los meten a hacer seguridad interior, después van a ir presos ellos, no van a ir presos los del poder económico, que es lo que pasó en la dictadura. ¿Cuántos civiles de la pata civil de la dictadura hay presos hoy en día? Ninguno prácticamente. Eso que dijiste, ese punto sobre los integrantes de Fuerzas Armadas en seguridad, lo dijo Victoria Villarroel, ¿no? Criticando el involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad. ¿Qué piensan de ella? De esa
mujer que es la que parece que trae la doctrina, ¿no? De defensa de lo que se hizo en la dictadura. Nosotros pensamos que ella es una hija obediente de los genocidas y de la dictadura, pues justamente ella tiene familiares implicados. Uh-huh. Entonces nos paramos justamente de la vereda de enfrente, la hemos invitado formalmente a formar parte del colectivo, obviamente nunca obtuvimos respuesta, pero la invitamos y la invito acá públicamente nuevamente, si quiere acercarse al colectivo, es bienvenida para que entienda que desde la desobediencia ante los crímenes aberrantes, la única salida es la desobediencia, porque es el camino más justo para la historia. Y ahora que estamos en este gobierno en el que se habilitó a decir muchas cosas que mucha gente no se atrevía a decir, ¿te pasó en tu familia que hayan ahora retomado los argumentos de aquellos años? No, la verdad que no, principalmente porque ya mi familia lo que prefiere es el silencio, no prefieren hablar de esto ni a favor ni en contra, y yo no tengo tanta relación ya con mi familia, mantengo relación con mi núcleo familiar, que son mis padres y mi hermano, y al resto de mi familia lamentablemente no la he visto por decisión personal, no es que me hayan echado ni nada menos, ni nada por el estilo, yo me fui porque no podía aguantar, ¿no?, la máscara, por así decirlo, de estar fingiendo que todo estaba bien cuando mis abuelos estaban presos. O sea, ya hace varios años no he retomado contacto en ese sentido y no voy a poner en palabra cosas que no sé qué opinan ellos, ¿no?, claro, en su intimidad. Bien. Anita, me resulta muy interesante esto que vos planteabas de dar la discusión sobre aquello que pasó en los 70, pero con el foco en lo que está pasando ahora. Es una discusión que en Nietes se está dando, y qué claves se encuentran de cómo plantearlo en cosas concretas. Sí. Porque el modelo económico también resulta quizás algo demasiado grande, ¿no? Es súper abstracto, es verdad, y es una dificultad. Es una dificultad que identificamos. Intentamos partir de hechos que sean más cercanos, que nos puedan servir para conectar con ese pasado. Puede ser lo económico, pero también puede ser la idea de la política como una mala palabra, por ejemplo. Che, no te metas en política, la política es lo malo. Bueno, ahí agarramos eso que es del presente, digamos, un discurso vigente ahora, y llegamos, hubo un momento donde la política era considerada lo subversivo, hubo un otro que se negativizó, digamos, y justificó, la violencia, y hoy vemos un discurso contra la política que tiene muchos parecidos con eso. Bueno, ¿qué es la política? ¿Podemos pensar la política de otra manera, más allá de estas estructuras tradicionales de la política? La cuestión de el involucramiento, la militancia, poder transformar un poco esas palabras y poder entender que tiene que ver con una herramienta, mostrar otro acercamiento a la política posible, por fuera de estructuras por ahí más tradicionales, preguntarles qué creen de la política, qué piensan que es la política, qué piensan que es la militancia, escuchar también, ¿no? Porque partir del presente también tiene que ver con partir de lo que ellos dicen, de lo que ellos piensan. Entonces intentar escuchar y poder, tomar eso que aparece y poder explicar lo que ellos quieran saber, los intereses que tengan. Partir del presente tiene que ver un poco con todo eso, de partir de los sentidos lo que le hace sentido a esta generación, ¿no? Qué sé yo, sino de dónde surge la cifra. A mí me parece que está bueno explicar estos archivos de Estados Unidos, por ejemplo, que presenta la dictadura misma, porque sí, hay un debate en relación al número. Quieren saber, lo podemos explicar. Las dudas los dichos que aparecen en nuestra generación, ¿no? E incluso la cuestión de la guerrilla, ¿no? Podemos explicar qué fue la guerrilla, en qué contexto, con qué objetivos, qué cosas son reales y qué cosas no. Villarroel habla de combatir al terrorismo, para no decir que desaparecieron personas, que secuestraron bebés, o sea, que torturaron.
ella es la que no quiere hablar de ciertas cosas. Nosotros no tenemos problema en explicar qué fue la guerrilla, qué fue la lucha armada puntualmente. No tenemos problema, o sea, lo podemos contextualizar, podemos comprender sus objetivos, sabemos que el objetivo era revolucionario y emancipatorio, y el genocidio, por el contrario, generó hambre y pobreza. Entonces, no tenemos problema en hablar de lo que la juventud tenga ganas de preguntar. O sea, me parece que es importante que desde el campo popular, desde los derechos humanos, podamos responder también a esas cuestiones, ¿no? Y que no sean solo ellos los que hablen de la guerrilla, por ejemplo. Pero se encuentran con una generación, la de ustedes, digo, desconectada de algunos de estos conceptos, una generación que está más pensando en lo individual. Sí. Más apática también con esto, sí, ¿no? total. Ajá. Sí, porque... ¿Y cómo se lidia con eso? Y para mí se lidia con estos ejemplos concretos de que esto no es parte del pasado, porque si dejamos que sea solo algo del pasado, vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Vuelven a negarle los derechos humanos a la población, a negarle el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, todos esos son derechos humanos. Hay que explicarle a la juventud que vos no puedas acceder a ni siquiera a un alquiler hoy en día que no vaya a estar dolarizado. Viola tus derechos humanos. En la Constitución es muy clara que hay un derecho humano a la vivienda, y la Argentina tiene leyes, tiene pactos internacionales a los que suscribe dentro de su Constitución que hablan de esto, los derechos del niño, a la educación, a la salud, a la identidad, a la vivienda digna. Todo eso, si no lo construimos desde la memoria, también nos lo vuelven a quitar, porque el plan económico de esta gente siempre es ese, ¿no? Ahora es interesante lo que decían del paso del tiempo. Yo nunca lo había pensado en esos términos, pero es verdad, digamos, si a vos te cuesta ir para atrás con los 90 y las generaciones jóvenes no lo entienden, es hasta racional. Claro, sí, eso. Es que ahora, no es algo en contra de esta juventud. Claro, ahora la educación primaria, secundaria y universitaria, ¿no faltan contenidos sobre esto? Al menos voy a hablar desde mi caso particular, porque no soy profesor, pero no soy experto en educación, ¿no? Como de armado de grandes políticas de educación. Hubo un cambio a partir de lo que fue el 2003, que ahí se cambió, ¿no? Toda la currícula del Ministerio de Educación, creo que fue con Filmus y con Kirchner, que ahí se empezó a hablar de esto, porque yo cuando iba a la secundaria, cuando yo iba a la primaria, ni se hablaba de la dictadura, por eso digo yo, era directamente, viste, una línea de tiempo en la que hubo un gobierno militar y punto. Exactamente. Post 2003 se revisó eso y se empezó a hablar mucho más. También existió todo lo que fue Canal Encuentro, Paca Paca, que se empezó a hablar mucho más de esto, y por suerte se sigue manteniendo algunas cosas en lo que es escuela pública, pero en lo que es escuela privada ya es muy difícil meterse a veces, pero me parece que falta, ¿no? Que falta también plantearlo no como un revisionismo histórico, sino plantear esto de a futuro. Los derechos humanos son una lucha constante. Claro. ¿Y qué piensan de declaraciones como, por ejemplo, la de Patricia Bullrich, que dicen el kirchnerismo se apropió de todo eso, si yo quisiera ir hoy a la marcha me matan? Al contrario, o sea, si ustedes asocian a un solo partido político la lucha de los derechos humanos, no habla mal de ese partido, sino de todo el resto. Todos ustedes deberían estar ahí marchando junto al pueblo, como alguna vez lo estuvo el radicalismo, que ahora lo abandonó, por ejemplo. O sea, a mí me parece que deberían volver. Si Patricia Bullrich quiere venir a la marcha, yo creo que va a ser todo lo contrario, va a ser bien recibida, porque nosotros que somos hijos de militares fuimos bien recibidos. O sea, yo fui mucho mejor recibido en la marcha, incluso teniendo una bandera que decía somos familiares de genocidas, que fui de lo que puedo ser recibido, ¿no? En ciertos otros ámbitos. Entonces me parece que es todo lo contrario, deberían venir. A principios de marzo ocurrió un hecho gravísimo que se conoció en la última semana, la violación de una militante de Hijos con un mensaje político, ¿no? Le pintaron en la pared "Viva la libertad, carajo". ¿Se está poniendo más difícil defender lo que ustedes defienden? ¿Encuentran hostilidad por, quizás también algún hecho de violencia? ¿Cómo lo están llevando? Sí. ¿Y qué nos pueden contar? Sí, es permanente, no sé, sí. Pero en redes sociales es más que nada, ¿no? Todo el tiempo comentarios, de mucha violencia y discurso de odio, que es amenaza, ¿no? Directamente.
Y sí, Sí, ella sí. les va a terminar y qué sé yo, cosas así o más violentas todavía, ¿no? Ese hostigamiento está en redes sociales un montón y después lo nuevo por ahí fue cuando fue el acto en la legislatura. De Victoria Villarroel, de sí. Villarroel, a una compañera directamente sí se acercaron como con buena onda, digamos, y no era así. Fue como después mostraron que era para así hostigarla y obviamente se asustó un montón. Sí. Y bueno, tomamos ciertas medidas de seguridad, sí, que antes por ahí no. ¿Sí? ¿Te cuidás vos? Sí, nos cuidamos, intentamos no estar con símbolos, no andar en la calle, por ejemplo, que es terrible, porque antes andábamos todas con el pañuelo verde, hoy yo no estoy con un pañuelo verde, más allá de que haya sido en un momento puntual, no lo haría por seguridad, ¿viste? Hay Ajá. cuestiones, más allá de los derechos humanos, la militancia del feminismo, digo. Vos tenés ahora una remera, Nietes, Sí. Capital, GBA, de un lado un pañuelo Verde. Bueno, pañuelo verde, es el pañuelo verde, Sí. sí, y del otro lado un pañuelo de las madres. Sí. No irías así por No la calle. iría así por la calle, no. Ninguno de mis compañeros y compañeras. No, estamos juntos, nos ponemos las remeras cuando estamos todos juntos. Y nos vamos juntos de las movilizaciones. Tomamos ciertos cuidados, porque sí, no es peligroso hoy en día, la verdad, andar solos y solas. Entonces, bueno, tomamos esas medidas de seguridad porque sí, puede pasar en la calle que te insulten o algo algo similar, no está bueno. ¿Y en redes qué te dicen? ¿Es que te plantean discusiones o directamente vomitan odio? Me encantaría alguna discusión porque, como decía antes, no tengo problema, me parece, la docencia también me gusta, entonces no tengo problema en discutir y dar información de lo que sea necesario. La verdad, en general, son más bien chistes. Hay mucho tema con la E que es terrible. Me podrían decir otra cosa, yo pienso, porque capaz a veces digo, ay, dije algo que Sos capaz... como el símbolo de todo lo que odian, ¿no? La E- Los dos pañuelos y la E encima. La E es lo peor. La E Y es lo que encima aparece. mujer. No, sí, Sí, pero vos ves 10 comentarios malos, 9 Sí. son sobre la Sobre E. la E. Sí, no, es terrible. Y hay uno que dice, bueno, que vuelvan los Falcon. Sí. ¿no? Sí. O se les va a acabar el curro también, eso. Con los problemas económicos que tenemos como generación, Claro, que nos digan no hay eso. plata en esto, Claro. chicos, Es no hay absurdo. nada de plata. Sí, si hace falta aclararlo, podemos aclarar también, ¿viste? Bueno, no. No voy a expandirme mucho, pero sí, las Claro, problemáticas sí, no. económicas son importantes en este contexto más. Entonces, bueno, no. Pero sí, el tema de la Pero E la es E muy condensa gracioso. como un odio. Hasta se podría hacer como A una veces agrupación es de que sea la letra y E. un signo de preguntas. ¿Qué es eso? Aprendan a hablar. Ajá. Tipo, esos son los 9 son eso. Claro. Es muy gracioso porque digo, ay. Pero podrían eso viste decir que lo otra puede cosa. decir hasta un pibe que ni siquiera está politizado, ni siquiera te discute la dictadura. Claro. No, es un pibe que le molesta visceralmente que hables con la E. ¿Qué significado le encontrás a eso? Es muy difícil. No sé. Sí, hay como un odio medio irracional en algún punto que va por otro lado, va por lo emotivo. Que somos representantes de todo lo malo, de todo lo que sucede. De repente somos el discurso oficial. Estamos en los libros de la escuela. O sea, somos la escuela. La escuela hoy para los pibes es un espacio que es el orden, la ley, la autoridad, El adoctrinamiento. el ¿no? adoctrinamiento. Vamos a la escuela, intentamos romper con esto, ¿no? Y poder conectar, escuchar. O sea que no la bajar rebeldía línea. es putearte a vos y a lo Sí. que representás. Represento a la escuela, represento a una docente. O sea, lamentablemente hay que asumir eso también para poder ver cómo le damos una vuelta, no caer en esos lugares, ¿no? Intentar no ser la corrección, la autoridad en cuanto baja línea, y lo que digo yo está bien y lo que vos no. Intentar escuchar y decir, bueno, sí, puede ser esto que decís está bueno, me sirve, repienso, me haces pensar. Yo tuve un estudiante que era religioso, ¿no? Y por el lado del feminismo, y yo le dije, bueno, pero está bueno lo que vos me decís, creo que
que los dos nos podemos, en algún punto, nos sirve a los dos, nos hace pensar, me quedo pensando, o sea, genuinamente, no decirlo ni que no sea cierto, ¿no? Bueno, cambiar una posición. Yo creo que identificar ese lugar que tenemos nos puede permitir romper un poco con eso, con esa estructura, de que yo tengo la razón y vos no. También alguien puede preguntarse, pero ¿vos por qué sostenés esta batalla de la E cuando hay cosas más de fondo? Vos también le pones ahí un significado muy grande a lo de la E, obviamente. Sí, no creo que el que no hable con la E es un enemigo, es una persona que debe morir, ni que hay que eliminarlos. O sea, me parece que, bueno, hay una diferencia. No nos hace enemigos, no te odio porque no usas. Te lo puedo discutir, te puedo decir por qué creo que la E está bueno usarlo, que es importante, que es simbólico, que incluye, que tiene consecuencias en la vida práctica, en los derechos y los derechos que son vulnerados por ciertas minorías, porque el lenguaje representa también cosas concretas como el acceso a ciertos derechos, que las personas que no están incluidas tienen vidas más precarias. Entonces el lenguaje en realidad no es solo lenguaje, sino que se traduce en una realidad, en una calidad de vida. Bueno, lo podemos argumentar, pero digo, no hay un odio ahí. Te pregunto por esto porque buena parte de los que en su momento defendieron el lenguaje inclusivo, hoy como que se están bajando, quizás un poco influidos por el espíritu de época, en el que ya determinadas cuestiones del feminismo, del progresismo, son batallas perdidas y es mejor ya no darlas. Se encuentran un poco con esa barrera, como incluso dentro del propio progresismo o lo que llamamos el campo nacional y popular, de decir, bueno, ya está, no jodamos más incluso con la dictadura, vayamos por otro lado. Puede ser que haya sectores que van por esa línea, ¿no? En mi caso yo no me bajo necesariamente de una discusión. Puede ser que en algún momento uno priorice, ¿no? Eso de elegir tus batallas. En algún momento uno va a dar una más que otra y por ahí a veces, tenemos que hablar de la dictadura, si querés, no les voy a discutir la E ahora. Pero no creo que necesariamente haya que bajarse de ciertas cuestiones. Todo lo contrario, me parece que tenemos que repensar pero en un sentido de avanzada, no de retroceso. Una crítica, repensar las estrategias, pero no y el autocrítica. Ajá. Que sea para avanzar y no retroceder. Ajá. Y repensar la estrategia, Nico, ¿a qué lo lleva? ¿A qué nos lleva? Bueno, voy a hablar de un caso muy particular, pero bueno, este 24 de marzo, como consigna de unidad, todos los organismos convocaron un nuevo siluetazo nacional, que para los que no saben... Siluetazo nacional. Para los que no saben, el siluetazo fue una acción política artística que fue en la marcha de la resistencia en los 80s, ¿sí? Que fue iniciativa de 3 artistas que luego tomaron todos los organismos y la gente, ¿no? Esto de armar siluetas pintadas sobre cartón o papel para simbolizar a los desaparecidos, a veces con los nombres, a veces solo con algunas palabras. Este año se convoca un nuevo siluetazo que se va a realizar en las calles. Nosotros ayer con Mi Historia de Desobedientes realizamos el nuestro propio, vamos a llevar las siluetas a la calle, también la seccional norte de Derechos Humanos lo estuvo organizando, y yo como artista digital propuse organizar un siluetazo digital, para lo que programé un filtro de Instagram, que la gente puede entrar a Instagram, ir a buscar a los filtros y buscar siluetazo nacional y les aparece el filtro, el filtro te genera tu propia silueta. Si haces clic, si haces tap, hay distintos fondos para que todos inundemos las redes sociales de nuestras siluetas, de nuestro mensaje, ¿no? Del mensaje de Nunca Más, del siluetazo nacional y de Memoria, Verdad y Justicia, como estrategia justamente para llegar a la gente que ni iba a mirar la marcha, que habita las redes sociales, que solo está en Twitter, en Instagram, ¿no? Para llegar a esa gente, o para la gente que está en el exterior y quiere participar igual. Esto está consensuado obviamente con mi colectivo. Y aparte, yo soy exalumno de Julio Flores, que fue uno de los autores originales del siluetazo de los 80s y el cual me dio su aval, porque le mostré antes de publicar todo esto, yo medio nervioso, como bueno, mirá, voy a ir por este lado, y le pareció muy buena idea, y ya fue socializado con otros organismos de derechos humanos, así que estamos buscando eso, ¿no? Buscar dar la batalla virtualmente al mismo tiempo que damos la batalla en la calle.
Me parece importante atacar por todos los frentes el discurso negacionista, tanto acá en la radio, en las escuelas, en las reuniones de amigos, ¿no? Esto es una lucha que vamos a darla toda la vida y repensar esto de las estrategias. A veces digo, volviendo a lo de la E, ¿no? Que por ahí genera un odio visceral solo por una letra y después decís, bueno, pero todos hablan ahora en Spanglish para cualquier cosa, pero la E te mueve y te genera odio. Pero no abandonar esa lucha. A mí también me parece, yo no hablo con la E, no formo parte de una asociación que se define con esa letra, pero me parece una lucha muy importante para dar visibilidad a colectivos, a personas que se sienten discriminados por el propio lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y hay que entender que el lenguaje es una construcción que se da a lo largo del tiempo. Y no es una lucha que hay que abandonar, sino que hay que seguir dándola hasta redefinirla o hasta lograr que cambien esos estatutos en el tiempo, porque el lenguaje lo definen las personas, no lo define la RAE. Sí, o sea, eso es un discurso incluso hasta colonialista, claro, de que tenemos que hacer todo lo que nos diga España. Bueno, los vamos a liberar para que ya puedan ir marchando hacia la plaza. Ana Tawil, Nicolás Ruarte, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto.